Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a comenzar un nuevo invitados porque sí. En este caso hoy hemos convocado a Daniela Figueras Gamarra. Ella es licenciada, responsable de Respetable, un espacio dedicado a problematizar la salud mental. Sí, Agrupación de Derechos y Salud Mental. Ella es licenciada en Sociología de la Salud, especialista en consumos problemáticos y analista, directora ejecutiva de Mejorable, Centro Interdisciplinario de Salud Mental, y fundadora, junto con Mariana Figueiras, de Respetable, esta agrupación de derechos y salud mental. Hace rato que queríamos hablar y empezar a tocar temas de salud mental y bueno, nos pareció interesante y convocarla. Así que me parece que ya la tenemos en contacto, así que la saludamos. Buenos días, Daniela, te saludamos acá desde Pensar en Nada. Elena, Dante y quien te habla, Diego. Buenos días, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días a todos. Sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, Daniela, gracias a vos. Y bueno, para arrancar, te presentamos, nos gustaría que nos pudieras contar de qué se trata Respetable, Mejorable, ¿no? Esta distinción que tienen la H está vinculado a la palabra, ¿no? Por lo que uno puede entender solo de ver el nombre, pero que nos pudieras contar de qué se tratan estos proyectos en un momento en que la salud mental está tal vez muy en boga, poder hablar de la salud mental. Obviamente que hay mucho para analizar, pero sobre todo post pandemia me parece que hubo una irrupción como más en la vida cotidiana, o nos empezamos a fijar un poco más en esta situación. Así que, bueno, si querés contarnos y después te seguimos indagando. Perfecto, perfecto, gracias, Elena. Bueno, como bien lo comentaste, junto con Mariana, que somos hermanas, ella es psiquiatra, especialista en gestión, y trabajamos juntas en Mejorable, que es un centro interdisciplinario privado, pero también tenemos recorrido en salud pública. Venimos hace muchos años trabajando en salud mental, tanto en la parte de gestión como en la parte asistencial. Lo que notábamos en el último tiempo, y sobre todo por los casos mediáticos que salieron, ¿no? Que se hicieron públicos, era el desconocimiento de la ley, ¿no? Muchos mitos que había alrededor de la ley de salud mental, la 26657. Y bueno, en el 2022, ya era un proyecto que traíamos hace muchos años, conversando con Mariana, eh, pusimos este nombre de Respetable, ¿no? Que es una agrupación muy linda, la verdad. Da mucho gusto pertenecer. Nunca vimos tanto compromiso como en esta agrupación, que está conformada por familiares, por usuarios. Bueno, usuarios somos todos los que algunos fueron, otros somos, otros seremos, de salud mental, y profesionales. Nos juntamos los domingos, hacemos un, una reunión virtual. Ya somos más de 200 personas que conformamos la agrupación. Y bueno, es un trabajo sobre todo para esto, para hablar, como bien dijiste, por eso es respetable con H en el medio, para hablar porque hay mucho desconocimiento y bueno, y nadie puede exigir un derecho que no conoce, básicamente. Absolutamente. Esta agrupación Respetable, sobre todo, empodera, vos decís, con familiares y usuarios, empodera en relación al desconocimiento de la ley, porque vos mencionaste casos mediáticos, ¿no? Y siempre está vinculada a la salud mental, al punto agudo, a la crisis, ¿no? A la necesidad que se tiene de cuando hay un familiar, un conocido, un amigo que necesita una internación y vinculada, ¿no? Digamos, al caso extremo, a la internación psiquiátrica, decir, bueno, la ley, por lo menos lo que se escuchó, ¿no? La ley no sirve, hay que cambiar la ley no permite. Digo, eso es algo que es como el discurso dominante, ¿no? Exacto, sí, hubo y sigue habiendo un mito respecto al artículo 20 de la ley, que habla de la
ese artículo, justamente la agrupación la conformamos para esto, ¿no? Para activar todos estos mitos y hacer de alguna manera también un trabajo no solamente de asesoramiento para, digamos, para personas que están necesitando eh, una atención en salud mental, sino también para la prevención, ¿no? Y por eso hablamos específicamente cuando arrancamos con la agrupación, hablamos de los artículos sobre los que había los mitos. El artículo 20, lo que vos estás mencionando de la internación. La ley de salud mental, en el artículo 20, indica, digamos, la internación como un recurso terapéutico cuando no da resultado, digamos, los tratamientos ambulatorios, o cuando medie riesgo cierto inminente para la persona o para el tercero. Ese artículo específicamente indica bien que se puede internar a la persona sin su consentimiento, siempre que la persona esté en riesgo, ella misma u otros. Esto es algo que en los últimos tiempos, con los casos mediáticos, se ha dicho todo lo contrario, digamos, ¿no? Se dice, bueno, las personas no se pueden internar si no quieren. Y si no hay riesgo o no, digamos, no se puede internar a cualquiera, porque si no caemos en un paradigma manicomial, que es lo que esta ley intenta cambiar, ¿no? Es una ley basada en derechos humanos, ¿sí? Que también establece el cierre de los manicomios y la adecuación a la ley de los ya existentes. Pero sí que se puede internar a las personas sin su voluntad, pero siempre y cuando haya riesgo cierto e inminente para sí y para terceros. O sea, ese es un mito. Hay muchos otros mitos. Ahí está el mito también, de que solamente atiende un psiquiatra, y no, el trabajo debe ser interdisciplinario. De hecho, así lo hacemos en nuestro espacio, ¿no? Como bien dijiste, Elena, yo soy socióloga, trabajamos también con Mariana, que es psiquiatra, y con otros profesionales. O que, por ejemplo, otro mito es que los sanatorios privados no tienen la obligación de garantizar la atención en salud mental. Bueno, esto es falso. Sea privado o público, tiene que adecuarse a la ley de salud mental, 26.657. Pero insisto, nadie, digamos, no se ha hecho tanta comunicación respecto de la ley y explicar cada punto de la ley. Por eso es difícil que los familiares también la puedan exigir, ¿no? Que puedan exigir el cumplimiento de la ley. Tal cual. Y sucede esto que después escuchamos familiares que en la desesperación, ¿no? Tiran abajo la ley. El problema no es la ley, el problema es que no se implementa. ¿Y cómo ves, digo, no? Porque también el palo se le tira a la justicia, que lejos está de funcionar por fuera de los parámetros patriarcales, ¿no? Verticalistas, y también, digamos, con una falta de conocimiento por ahí de la realidad, sobre todo digamos, en los lugares donde no hay un recurso para ir a una clínica privada, ¿no? Pero digamos, el sistema público articulado con la justicia, ¿cuánto hay de responsabilidad, no? Porque la sensación es que se tiran la pelota, digo yo, no, lo tiene que decir un médico, no, lo tiene que decir un juez. Y en el medio queda el usuario, la usuaria de salud mental, desprotegido, ¿no? Frente a una situación como puede ser una crisis. Exacto, sí. Esto suele suceder, no solamente con la justicia y con los trabajadores de la salud, sino entre los mismos trabajadores de la salud, ¿no? Como tirarse la responsabilidad. Bueno, eso sucede, digamos, cuando uno no tiene conocimiento en la materia, y no te podés estar responsable de lo que escribís, lo que firmás, y de cualquier intervención, ¿no? Creo que hace al desconocimiento también y a la falta de compromiso de muchos profesionales, lamentablemente. En lo que respecta a la justicia, en Respetable tenemos varios integrantes que son fiscales, jueces, abogados, que se sumaron para tener más conocimiento, ¿no? Y creo que eso es lo bueno de este espacio, que también los trabajadores de la justicia tengan más información al respecto, ¿no? En verdad, no es ni tema de uno ni de otro. Esto es un trabajo interdisciplinario y la salud mental es compleja, es multidimensional, no se puede abordar en un solo lugar, ¿no? Entonces,
por eso la importancia de estos espacios en donde todos podamos hablar de diferentes miradas, ¿no? En Respetable hay grupos, separamos por tipo comisiones, podríamos decir, hay de difusión, que bueno, que por eso estoy acá, por una integrante que es Graciela Peri, que hizo este contacto, entiendo, le agradecemos desde ya, y hay de difusión, hay de arte y cultura, y hay uno de un grupo de legales, que no solamente que es para asesorar a los que se acercan con alguna problemática, alguna situación que no saben cómo tramitar, sino que también es para formar de alguna manera, bueno, no sé si formar, ¿no? Pero compartir conocimiento con trabajadores de la justicia. Daniela, estaba pensando y te quería preguntar, a ver, porque muchas veces pasa con un montón de temáticas que después de mucho pelearla terminan saliendo leyes que uno acompaña, celebra que se presenten, pero después termina pasando mucho tiempo hasta que se arman, a veces nunca, dispositivos de acompañamiento, de reglamentación. Uno de los puntos más interesantes de esta ley, me parece, igualmente no conozco mucho, es el tema, como decías hace un rato, de la desmanicomialización. Y estaba pensando por ahí por ejemplo, en los casos que no tienen acompañamiento, no hay un familiar, una familia comprometida. ¿Qué pasa con esos casos en los que se hace más compleja la inserción? Por una cosa es la ley, digo, se han llegado a armar dispositivos de acompañamiento pensando en el trabajo, pensando en el techo de esas personas que salen de una institución y necesitan de alguna manera reinsertarse, pero que están solas también de alguna forma. Sí, es muy, muy interesante tu pregunta. La ley, digamos, debería, contempla, digamos, que se debería construir casas de medio camino, por ejemplo, que serviría para esto, ¿no? Para las personas que salen de allí, que también es un proceso, ¿no? Digo, Claro. por eso la ley no dice, bueno, tienen que cerrar, dice, se tienen que adecuar a la ley hasta su sustitución por dispositivos intermedios, ¿no? En la comunidad. Es verdad que hay muchísimas personas que viven hace años en monovalentes, ¿no? En manicomios, y no tienen lugar donde ir. Y por eso es la importancia de la creación. No, la verdad es una deuda inmensa de más de 10 años. La ley es del 2010. Hay dispositivos intermedios, pero nada al lado de lo que se precisa. Falta muchísimo por hacer. Por eso es la defensa de la ley y la importancia de estos espacios para dar a conocer, ¿no? Y exigirla. Es una ley. Claro, ya está vigente hace 10 años. Sí, pero por eso decimos, a veces uno celebra que aparecen muchas leyes, pero después hasta que se va dando incluso el cambio cultural, ¿no? Pasa mucho tiempo también. Sí, a mí de todo esto también me impacta, bueno, la posibilidad que tienen de instaurar nuevos lenguajes, ¿no? Esto del usuario, de desestigmatizar, de poder, poder incorporar, ¿no? Hace poquito fue el Día de la Salud, entonces, bueno, sin salud mental no hay salud integral, ¿no? Poder que esos eslóganes puedan también penetrar en las estructuras del Estado y de las políticas públicas, ¿no? Porque claramente no se puede pensar como una cuestión aislada un episodio de salud mental cuando no se tienen las condiciones básicas, cuando no hay redes, ¿no? Como me parece que tiene que haber toda una activación en relación a que sin salud mental, no se puede pensar la salud si no se piensa la salud mental, ¿no? Claro. Exacto, sí. Esto de lo integral que vos mencionabas en la recién es fundamental, ¿no? Sí, era lo que yo mencionaba hace un ratito de lo multidimensional de la salud mental, muy complejo.
¿no? También, como mencionaba recién el compañero, la ley existe, pero si no se implementa, bueno, y por eso, estamos muy, muy atrás, ¿no? y por eso está bueno el trabajo de espacios como el de ustedes, que informan, que acompañan, que asesoran, pero que también promueven la discusión y el debate para dar más difusión y, como decías vos, más para pelearla. Incluso también me parece, para desarmar este tipo de estereotipos donde únicamente el caso de salud mental es el extremo, y pensarlo, incorporarlo también al día a día y a todos, ¿no? Todos tenemos el derecho y que trabajar por nuestra salud mental, e incluso lo cotidiano, ¿no? El día a día, las horas laborables, si nos alcanza para vivir, si llegamos en horarios, y etcétera. Todo lo que va pasando en el día a día nos abruma, nos altera, nos genera estrés. Y eso también me parece que es parte de la salud mental, y que también lo tenemos que tener en claro, ¿no? Sí, por lo general se habla de, es cierto, se habla de los casos más extremos, ¿no? Cuando sucede así, un caso, y con conocidos, ¿no? Porque tampoco es que escuchamos casos de salud mental a diario, ¿no? Es cuando le pasa a algún personaje conocido, que ahí se habla un poco más de salud mental, o cuando estamos cerca de alguna elección, nombran la ley como si fuese el innovador, que ya tiene 10 años. El innovador no tiene nada hablar de la ley de salud mental. El innovador es hacer algo que tenga que ver con la prevención o con la asistencia, ¿no? Tiene que ver con acercarse a la comunidad. Eso es innovador. Tal cual. Pero sí, es muy interesante. Nosotros vemos un compromiso con todos los integrantes de la agrupación. Hemos participado no sé, se hizo en el Gortigrana, el Día de la Justicia, una maratón. Nosotros fuimos allí y los integrantes hicieron carteles con frases, y las personas que se querían acercar también podían escribir frases. Hicimos un evento de arte para el Día de la Salud Mental, porque tenemos artistas en la agrupación también. La verdad que es muy interesante esto, ¿no? No solamente hablar de salud mental cuando son casos extremos, como decían recién, ¿no? Cuando hay gravedad, sino que es algo que sí, que todos, nos atraviesa a todos esto, ¿no? Es una parte más del cuerpo, es una parte más de la salud. No tiene nada de distinto, hay que prestarle atención siempre. Bueno, seguiremos entonces abriendo la puerta para ver si tenemos encuentros más seguidos para seguir hablando de estos temas, entonces, si te parece, Daniela. Perfecto. Bueno, sí, muchísimas gracias, y los invito a todos a seguirnos en nuestro Instagram, respetable con H en el medio, respetable_bajo. Buenísimo. Y la gracias, Elena, Dante y Diego, por la invitación. No, gracias a vos. La participación es abierta, ¿no? Cualquiera puede sumarse a la agrupación de ustedes, a la organización. Sí, la única condición es querer sumar. Cualquiera puede hacerlo. Ahí va. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Daniela.